Entonces, nuevamente comenzamos acá nuestro módulo de historia de la Iglesia Antigua, la segunda parte de este módulo. Y hablaremos un poco acerca del origen de Jesús, el relato de su nacimiento, pero también abordaremos otros temas importantes. Hablaremos acerca de la economía de eh, Judea del primer siglo. Ya hemos abordado anteriormente la política, la cultura, el arte, la religión. Y hoy estaremos viendo también algo de la economía, de las monedas que utilizaban en aquella época, del significado de que a Jesús se le llamara Mesías y lo que ello implicaba para el Imperio Romano. De aquí en adelante el módulo se pone muy interesante porque vamos a ver algunos temas que son controversiales, pero que también sientan los fundamentos no solamente del cristianismo del primer siglo, sino del cristianismo que vivimos hoy en nuestra actualidad. Uno de los aspectos más llamativos dentro de esta intervención de hoy tiene que ver con el hecho de quién era el Mesías, identificar a Jesús, y esto se relaciona mucho con la próxima clase, porque en la próxima clase abordaremos temas relacionados con profecía, el cumplimiento de las profecías alrededor de Jesús. Y hoy estamos viendo la importancia de que el cumplimiento de la profecía en Jesús, uno de los más importantes, tenía que ver con el hecho de quién era descendiente. Es como darnos la dirección genealógica de quién debía ser el Mesías. Y por eso es que se insiste tanto en dos de los evangelios principalmente, en Mateo y Lucas. Se hace tanto énfasis en estas genealogías porque son ellas las que nos van a permitir rastrear a Jesús hasta, por lo menos hasta la casa de David, y en Lucas hasta el mismo Adán. Pero una de las situaciones bien interesantes acá, en el momento en que estudiamos estas genealogías, no es solamente encontrar que podemos rastrear a Jesús a través de la historia, a través de las generaciones, a partir de la línea de José, sino también a partir de la línea de María, porque tanto José como María provenían de la casa de David, eran descendientes de David. Y esto para que no quedara ningún tipo de duda con respecto al origen del Mesías, porque había que darle cumplimiento a la profecía. Si bien es cierto que ante la ley judía, el hecho de que alguien fuese adoptado como hijo le otorgaba los mismos derechos genealógicos del padre adoptante, en este caso José. Porque algunos dirán, bueno, es que si Jesús no nació de José, sino del Espíritu Santo, entonces no se cumple la profecía de que sería descendiente de la casa de David. Pero sí se cumple, y se cumple en términos legales, conforme lo establecía la ley judía. Eso por parte de José, pero por parte de María también se cumple porque podemos rastrear a María también hasta la casa de David. Y hablemos un poco de José, el que se describe como carpintero, al que la descripción de las palabras que son utilizadas dentro de los evangelios en el griego antiguo, en el griego koiné, que es el que construye el Nuevo Testamento, esa palabra carpintero que puede traducirse también como un artesano, o un artesano carpintero, o incluso como un constructor.
como un obrero constructor. No es mucha la información que otorga la escritura acerca de la personalidad de José más allá de su integridad moral, de su capacidad ética y de una gran fe, por supuesto. Y se le describe como un hombre justo, tal vez como la mayor característica de José, un hombre verdaderamente justo. Una de las características que han tenido los grandes hombres, hijos de Dios en la escritura, precisamente era eso, su justicia. Y cuando se anuncia el nacimiento de Jesús o el embarazo de María, encuentra uno a un José que actúa de una forma diferente a la que estaba establecida dentro del mismo Antiguo Testamento. No hay demasiada información acerca de José y está bien así. No nos interesa profundizar en él porque sabemos cómo es la conciencia del hombre dada a la adoración y al culto de lo que no necesita culto ni adoración. Y tal vez más información acerca de José haría que se cayera en una idolatría aún peor de la que existe hoy. Y es esta la razón por la que no se da información de muchas personas alrededor de la vida de Jesús, no se profundiza en ellas porque no son importantes para el plan de salvación y también porque nosotros tenemos la intención o la humanidad tiene la intención, la tendencia a adorar lo que no debe ser adorado. Y se adora un trozo de madera o se adora una figura de yeso o se adora una persona o el recuerdo de una persona. Sin embargo, de la composición familiar de Jesús se nos habla del hijo del carpintero o del hijo del constructor o del artesano. Se nos habla de quienes allá en Mateo 13:55 se nos dice que reconocen que es hijo de José, que reconocen que es hijo de María y que reconocen además que tiene hermanos de carne, que son descritos o son nombrados allí en ese mismo versículo como Jacobo, José, Simón y Judas, porque Jesús también tenía un hermano que se llamaba Judas, que no tiene que ver con el Judas que lo traiciona más adelante. Pero también en los evangelios, en Marcos, se nos aclara que tuvo hermanas, mujeres. ¿Cuántas? No sabemos. Evidentemente fue más de una, porque la palabra que se utiliza es en plural refiriéndose a las hermanas de Jesús. Es decir, que como mínimo estamos hablando de dos. Además, si quieren, de Jacobo, José, Simón y Judas, cuatro varones, pudiésemos hablar de dos mujeres como mínimo, ya que no, insisto, no cuantifican cuántas mujeres eran hermanas de Jesús, pero estamos hablando de que por lo menos Jesús tuvo un mínimo de 6 hermanos, entre hermanos y hermanas. Era una familia grande, una familia de por lo menos 7 hijos y unos padres que estaban dedicados a lo que hacía la mayoría de la población en aquella época. En este caso, José con su trabajo, a partir de, si se quiere, la carpintería o si se quiere, la artesanía o la construcción, según como podamos llegar a interpretar la lengua, la palabra que traduce la actividad de José. Nos vamos hasta Galilea y en el fondo de pantalla tienen una imagen de la Nazaret actual,
Nazaret era un pueblo grande, una semiciudad en aquella época, pero sin embargo no era destacada por haber tenido personas ilustres y al contrario, parecía que de Nazaret no podía salir nada bueno, desde el punto, incluso cuando las escrituras nos narran que Natanael se pregunta, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y ese es probablemente el origen del nacimiento de los padres terrenales de Jesús, ¿sí? De ahí de Galilea, de Nazaret. Una ciudad que era cosmopolita, que recibía a mucha gente. Porque la expresión de Natanael tiene que ver con lo que vivía la ciudad. Imagínense una de esas grandes ciudades de nuestra época, nuestros países, grande no en cuanto a su gran tamaño, sino grande en cuanto a su cultura, en cuanto a que tiene una mezcla de muchas personas. Imagínense ustedes una de esas ciudades de sus países a las que llega mucha gente, muchos turistas, muchos visitantes, y se vuelve una ciudad que no mantiene la cultura local, sino que es influenciada por las culturas extranjeras, con ritos, con cultos, con creencias, que hacen expresar eso a Natanael. Nada bueno puede salir de esa ciudad. La forma en la que vivía la gente inmersa en las múltiples culturas de una región de Galilea que estaba influenciada, por supuesto, por la actividad del Imperio Romano. Estamos en medio de la Pax Romana de la que hablábamos en la clase anterior, y en medio de esa Pax Romana la gente tiende a prosperar económicamente, a hacer negocios, a intercambiar bienes, servicios, y por supuesto con ello también vienen algunas actividades que no pueden ser tan bien vistas desde el punto de vista social o espiritual, pero que se desarrollan en estas urbes. Ese es un poco el lugar de origen de la familia directa de Jesús. Pero al mismo tiempo la escritura nos narra que nació en Belén y mencionamos anteriormente en otras clases acerca del censo de Quirino como una de las personas encargadas por el imperio y poder saber cuántas personas existían en cada parte del imperio, en cada zona del imperio, porque esto ya tenía que ver mucho con la economía, tenía que ver con la cultura, tenía que ver con cuántos soldados podemos tener en un momento de crisis, cuánto dinero podemos recaudar por concepto de impuestos, y para eso se hacían diferentes censos. El censo de Quirino no es el único. Roma se caracterizaba precisamente por ser muy organizado en cuanto a sus proyecciones económicas militares y los censos, pues aunque no eran de todos los días, sí eran relativamente frecuentes. Como resultado de ese censo, los padres de Jesús pues deben desplazarse hasta Belén. Y nuevamente tenemos el cumplimiento de otra profecía, y es que no solamente el Mesías vendría de la genealogía del rey David, sino que nacería en la ciudad de David, es decir, estaríamos hablando de que el Mesías tendría que nacer
en Belén, la ciudad de la dinastía de David, la ciudad de las profecías del Mesías. En el primer libro de Samuel le dice Dios a Samuel, deje de llorar tanto a Saúl, deje de entristecerse por él, porque no me es útil, no me sirve. Vaya, busque a Isaí en Belén, porque de ahí es de donde voy a escoger un rey. Y estaba hablando de David. Y proféticamente se dice, pero tú, Belén, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me va a salir el que será el Señor en Israel, hablando de Jesús. Entonces el cumplimiento, o más bien el inicio de cómo David es escogido a partir de la selección que Dios directamente hace de la familia de Isaí y de David específicamente, y la profecía que más adelante hablaba de Jesús como el Salvador, el Señor, quien nacería también en esa región. Hablemos un poco de Belén, observen ustedes la imagen en el centro de la pantalla. Encuentran la distancia aproximada entre Jerusalén y Belén, una distancia relativamente corta, no estamos hablando de más allá de 10 kilómetros. Es decir, que para las grandes ciudades de hoy en día incluso sería absorbida como parte de una zona eh, en la que se pueden compartir economía, se puede compartir transporte, se integran. Y seguramente ustedes lo han visto también allá en sus países, unas ciudades grandes que terminan absorbiendo regionalmente a otras más pequeñas y que parece que fueran como de la misma ciudad o las más pequeñas terminan siendo como una localidad de la gran ciudad. Y eso era lo que pasaría de cierta manera más adelante cuando los caminos creados por Roma facilitaran el intercambio y el paso entre Jerusalén y Belén. Es importante acá ubicarnos bien en la geografía. Observen el mapa, observen que las ciudades no están en lugares que sean completamente planos. Estamos hablando de una cierta cadena montañosa. La temperatura aproximada hacia final de año se viene calculando más o menos entre 6 y 13 grados, es decir, frío. En la mayoría de los lugares puede ser considerado frío. Habían unos, tenían unos inviernos o tienen unos inviernos que son lluviosos también. Y por supuesto, más pequeño que Nazaret, un pueblo realmente pequeño, casi rural, porque la economía de Belén era una economía basada en los cultivos, en la ganadería y en los pequeños intercambios. No era una ciudad que tuviese mucha tecnología, que tuviese unos intercambios de recursos de gran volumen. Realmente era un pequeño pueblo. Cuando uno piensa en por qué Dios permite que su Hijo, el dueño de todo lo que existe, el Salvador, el Eterno, tuviera que nacer en semejante lugar tan pequeño, tan insignificante, y no podía ser de otra forma, porque la grandeza no podía ser ni de una familia, ni de un lugar, ni siquiera de una nación, porque Jesús hasta lo rechazó su propia nación.
No podía nacer en un castillo ostentoso, ni en una gran ciudad, porque simplemente sería considerado como otro cualquiera de los monarcas que pasan a diario por la historia de la humanidad. ¿Qué se espera de un rey terrenal? Con respecto a su nacimiento, que nazca ojalá en una gran cama, en un gran castillo, en una gran ciudad, con una gran corte, con muchos médicos a su alrededor, para exaltar su nacimiento. No podía ser así con Jesús, no podía ser. Debía, tenía que ser de la manera en la que nació. En un lugar así, tan sencillo, tan modesto, tan pequeño y ni siquiera en una casa formal, que tiene una vista panorámica del Belén actual. Ojalá pudiésemos imaginarnos a José y a María caminando por estas trochas, por estos lugares, una tierra semiseca, casi árida, difícil. Los establos probablemente no eran todos como hemos acostumbrado a verlos en las reconstrucciones de la época navideña. Los establos en estos lugares, debido al frío, recuerdan esas temperaturas entre 6 y unos 13 grados más o menos, por el viento, por la humedad, por la lluvia. Es muy probable que el establo también hubiese sido una cueva, por ejemplo. Y esto es pura especulación, pero es probable porque los establos en la región se hacen, se construyen en cuevas. Y como ustedes observan en la imagen, las viviendas quedan sobre lugares escarpados, pues los establos se excavaban ahí cerca a esos lugares de vivienda. Animales, pues los que se describen y lo que sabemos por la geografía y por el texto bíblico, cabras, ovejas, vacas, por supuesto, burros, que hacen parte de la fauna de la región. Y si vamos a hablar del parto, tampoco tenemos mucha descripción, pero cuando analizamos la forma en la que se vive en la región, también encontramos, y por las características difíciles que menciona la escritura, de cómo fue el nacimiento en uno de estos establos. Sabemos que en aquella época existían las parteras y era normal tenerlas y era normal que atendieran partos. No lo narra la escritura, no hay detalles de cómo se realizó el parto. Es probable que participara alguna partera de las muchas que existían en estos lugares y que tenían ese oficio de atender a las mujeres que iban a recibir a sus bebés. Digamos que culturalmente era muy probable que eso hubiese ocurrido, pero también es posible que haya ocurrido que María misma haya tenido que atender su propio parto, pero seguramente José estuvo allí presente atendiendo el parto. ¿Con qué conocimientos? Probablemente tenían algún tipo de entrenamiento para poder atender estos partos, aunque entendemos que José no era una persona del campo que se dedicara, por ejemplo, a atender el ganado o a atender ovejas y a quien se le hubiese facilitado más la atención de un parto de urgencia si llegara a ser necesario. Pero tal vez hacía parte de la cultura general de aquella época, por lo que no es extraño pensar que probablemente por lo menos una partera estuvo
en el lugar. Insisto, no lo narra específicamente la escritura, pero hace parte de lo que era común en la cultura judía de aquella época y por las características propias que se describen de cómo se realizó el nacimiento. El historiador Lucas, que es muy detallado, narra acerca de que María envolvió al niño en pañales y habían dos tipos de materiales que se utilizaban en aquella época. Uno de ellos era la lana y el otro era el lino. Tienen ustedes un hallazgo arqueológico de uno de los textiles que se consideran que eran utilizados para recibir a a los bebés en aquella época. Dice, lo envolvió en pañales. Es decir, no había una manta, no había una capa, no había un vestido completo, no había una cobija, o como sea que lo llamen en sus países. Aquí se dice que le envolvió en pañales. Significa que probablemente no hubo una manta que lo recibiera. Y el material con el que se hacían los pañales en aquella época es similar al que están viendo ahí en la imagen, de manera que es probablemente el, el material con el cual se envolvió a Jesús en el momento en que nació. Cuando los bebés debían ser envueltos en pañales, entonces estos se cortaban en tiras y no es como una frazada que utilicemos hoy, que recubren totalmente el cuerpo del bebé, sino que se hacían unas tiras de este material, insisto que probablemente fuera lino, y de esa manera que se envolvía al bebé. Tampoco tenemos demasiada descripción al respecto, y las fuentes apócrifas, pues son eso, apócrifas, así que no vamos a entrar en detalle de lo que puedan llegar a mencionar esos otros documentos. Hay algo bien interesante, y es que Mateo también describe como personas que, tal y como lo advertimos en alguna de las clases anteriores, mm, venidos de Oriente, probablemente con el conocimiento que había dejado Daniel, las profecías de Daniel, y personas que tenían conocimiento sobre la interpretación de los textos y de los tiempos, llegaron a la conclusión de que iba a nacer el rey, el Mesías, el rey de Israel, como le llamaron ellos, y decidieron viajar para hacerle una honra. Evidentemente, la cultura habla de magos o de reyes magos. Nosotros entendemos que eran personas que tenían conocimiento de tipo astronómico, que eran sabios en cuanto a la cultura de aquella época. Así que llamarlos reyes magos es denigrarlos realmente en cuanto a su capacidad intelectual y su capacidad de interpretar las profecías. Y dice la escritura que le entregan oro, incienso y mirra. Pero esto es bien interesante también porque no solo por lo que representa cada uno de sus elementos, sino por la cantidad que suponemos que le fue ofrecida a alguien para quien, es decir, un grupo de personas intelectuales con mucho conocimiento son conscientes de un evento sobrenatural impresionante, algo que los obliga a viajar largas distancias y no vamos a suponer que llevaban una muestra, una pequeña muestra de cada uno de estos elementos. Lo más probable es que llevaran una cantidad suficiente como para honrar a quien consideran que iba a ser un rey por quien se movía una estrella por el firmamento. Es decir, que el presente probablemente fuera digno de un gran rey. Y hay algo que es bien llamativo porque en el momento en que José y María
van a presentar como sacrificio en el templo la ofrenda, no llevan un cordero, no llevan una vaca, sino que llevan un par de tórtolas. Y las tórtolas eran presentadas por las personas más pobres, porque cada quien, conforme a su conciencia y más entendiendo la rectitud de José y María, no iban a intentar engañar al templo presentando a Jesús con una ofrenda que no les correspondía de acuerdo con su capacidad económica. Seguramente si hubiesen tenido una capacidad económica grande, hubiesen entregado mucho más en el templo como ofrenda. Pero no fue así. Entregaron dos tórtolas, que eran lo más económico, lo más barato que podían entregar en este acto simbólico de presentación. Entonces viene como esa primera contradicción. Al fin, ¿qué? Recibieron oro, incienso y mirra, y en qué cantidades la recibieron. Y esto ha llevado a algunos a especular diciendo que lo que hicieron los sabios fue llevar una pequeña muestra de cada uno de estos objetos, lo cual no tiene sentido, no es lógico. Pero entra en cierta contradicción porque la familia se llega al templo con la ofrenda más humilde que podía existir, que era la de las tórtolas. Lo cierto es que la tradición religiosa nos ha presentado siempre a Jesús en el pesebre acompañado del burrito, de la vaca, de las ovejas, y junto a él los padres, y junto a él los ángeles, y junto a él los sabios, entregándole los presentes. Y digamos que eso se nos ha quedado en el imaginario popular, pero no significa que necesariamente haya sido así. Y no significa que necesariamente los sabios hayan llegado, hayan encontrado a Jesús en ese preciso instante en que nació, o incluso que lo hayan encontrado antes de la presentación del templo. Entonces, una de las teorías que nosotros podemos argumentar acá es que es probable que los sabios hayan encontrado a la familia después de cierto tiempo y hayan entregado los presentes después de cierto tiempo, o por lo menos después de la presentación en el templo. No hay una descripción detallada de qué pasó con estos recursos económicos representados en oro, incienso y mirra, pero lo cierto es que más adelante, de Jesús más adelante se nos narra que tenía un tesorero, un contador, alguien que llevaba las cuentas. Ahora yo pregunto, ¿quién necesita un tesorero? Si los recursos son pequeños, probablemente no se necesite un tesorero o un contador. Se necesitaba alguien especializado para que llevara las cuentas. De cierta manera, también es razonable pensar que el ministerio de Jesús contó en algún momento con un presupuesto lo suficientemente generoso como para tener un tesorero. Y esa medida de especulación, por supuesto, pero digamos que es muy práctico pensar en ello. Una pequeña cantidad, pues probablemente no requería la designación de una persona con ese cargo, sino que cualquiera simplemente podía manejar los recursos, pequeños recursos que se tenían o ningún recurso. Es decir, si el ministerio de Jesús hubiese sido demasiado escaso y no tuviese recursos, pues ¿para qué? Hay algunos momentos en los que Jesús aparece enviando a que se haga la pesca para poder sacar del pez con que pagar los impuestos, pero
Hay que tener en cuenta los tiempos en los que ocurre toda esta situación. Los 40 días posteriores al nacimiento de Jesús, que además explicaban también o representaban también el periodo mediante el cual la madre surtía este proceso que en la escritura le se llama de purificación, pero que también tenía como objetivo permitir que la mujer pudiese descansar en tiempo suficiente y que no fuera sometida a trabajos caseros o a trabajos extremos, un tiempo de descanso también. Eh, Ese tiempo de 40 días y el hecho de que hayan presentado las tórtolas, insisto, nos hace pensar en las dificultades económicas de la familia. Cuando uno mira la escritura detenidamente en algunos pasajes, dice Jesús, no dice que Jesús fue pobre, dice que Jesús se hizo pobre. Y hay dos formas de interpretar esto. Desde el punto de vista espiritual, pero significa que Jesús descendió en calidad espiritual, si se quiere, hasta hacerse pobre, y es una cosa difícil de comprender. O desde el punto de vista económico material, en donde Jesús tenía demasiado, no era pobre, pero se hizo pobre en términos económicos. O puede ser una doble interpretación de los pasajes. Lo cierto es que el sacrificio que se hace en la presentación de Jesús en el templo era un sacrificio realmente de pobre. Regresando un poco hacia la línea presentada por Mateo, nos muestran a José como inicialmente como hijo de Jacob, pero también nos lo muestran como parte de la línea de David. Y hay un complemento entre la información que otorga Mateo y la información que otorga Lucas. Y es el punto intermedio, el punto previo a David, porque Lucas vincula a José con David a través de Natán, mientras que Mateo vincula a José con David, pero a través de Salomón. En todo caso, no puede ser interpretado como una contradicción, sino como un complemento. Y es que se equivocan quienes intentan interpretar lo que dice un pasaje bíblico de un evangelio con lo que narra otro pasaje bíblico refiriéndose al mismo evento. Porque aunque ocurrieran en momentos diferentes u ocurrieran eventos en lugares diferentes, la interpretación de los evangelios, la interpretación hermenéutica tiene que entenderse que es una interpretación complementaria entre unos y otros textos, aunque específicamente, excepcionalmente en algunos casos, se deje claro que se está hablando exactamente de la misma información, lo cual tampoco dentro de la forma en la que está narrada la escritura es tan tradicional. Siempre lo que hace una narración es complementar lo que el otro narrador dejó de contar y eso enriquece el texto. Es como cuando a usted alguien le cuenta una historia, pero no es la única visión de esa historia. Luego viene otra persona y le vuelve a contar la historia y le añade detalles. A esos detalles es a los que nos referimos cuando podemos complementar la información entre uno y otro texto bíblico. Y llegamos a María,
Característica de ella es que no había tenido relaciones sexuales previas al embarazo de Jesús. No hay razón para creer que después del nacimiento de Jesús no tuviera relaciones sexuales, y esto es algo que ofende mucho a algunas ramas religiosas, pero era una familia normal, era una familia, una mujer con su esposo, una mujer que vivía en un lugar que, es decir, cuando nace Jesús, es un frente a la cultura y frente a quienes están a su alrededor, es un niño más, y ellos son una familia más. No es sino hasta que inicia el ministerio de Jesús que comienzan a producirse los milagros, los eventos sobrenaturales, las grandes enseñanzas, el cumplimiento de las profecías, pero excepto algunos detalles específicos y muy especiales y muy limitados en la vida de Jesús cuando era niño, no tenemos mayor información y no tenemos por qué suponer que esta era una familia diferente. Las familias de la época eran numerosas, tenían muchos hijos. Era normal que una pareja, como ahora, tuviera relaciones sexuales y tuvieran hijos. Era normal que se comportaran como una familia tradicional de la época. Pero el evento extraordinario ocurre es al inicio de la familia, cuando aún sin casarse, estando ya comprometido, bueno, hacía parte del matrimonio, el compromiso, digamos que era una fase del matrimonio. El ángel es enviado allá a Nazaret y le anuncia a María, una mujer joven, digna, respetuosa, con una gran fe, y ella acepta de una forma extraordinaria. Es que esta pareja realmente es extraordinaria. Que María haya aceptado que va a quedar embarazada sin haber tenido relaciones sexuales y que un ángel se lo mencione y ella lo tome con tanta naturalidad. Estamos hablando de una mujer que tenía una gran formación en cuanto a lo espiritual, y no solo una gran formación, sino una gran fe. Es que si ustedes lo piensan desde la lógica humana es muy extraño. Es extraña la forma en la que reaccionó María, con esa dignidad, con esa altura, con esa fe, sabiendo lo que podía ocurrir en su vida, eh, por el hecho de aceptar el embarazo de esa manera. Y por supuesto, lo que podemos encontrar en José, que la escritura lo narra como un hombre justo, pero también es un evento absolutamente extraordinario. Oye, perdóname que a ti te diga tu novio o tu esposa que está embarazada y que no tuvo relaciones sexuales con nadie, pero que está embarazada porque un ángel le dijo. O sea, pónganlo en el contexto actual. No tiene por qué ser diferente solamente porque hay unos años de diferencia o unos siglos de diferencia. O sea, hablamos es del hecho. Realmente es un evento extraordinario, y que José haya tomado la actitud que tomó, posterior, por supuesto, al sueño que tuvo, pero fue un hombre que actuó de manera íntegra y actuó con fe también. O sea, también tenían una formación espiritual y una capacidad espiritual que les permitía aceptar eh, semejante milagro, porque no es cualquier milagro. El nacimiento de Jesús, más bien la forma en la que Jesús es engendrado, pues es probablemente el milagro más grande, uno de los milagros más grandes de la humanidad, si no el más grande. Menos que se levante un muerto, es algo grande, es importante que alguien tenga salud después de estar enfermo y alguien ore por él y se sane, pues es un milagro grande, pero ocurren muchos y lo vemos casi que a diario en las congregaciones. Gente que se levanta, gente que tiene milagros de salud, gente que tiene milagros económicos, gente a la que le ocurren cosas extraordinarias en la vida.
Una cosa sorprendente. Pero lo que nosotros no podemos decir es que se ha repetido un evento como el milagro mediante el cual es engendrado Jesús. Eso es único, es irrepetible. Podemos tener todos los milagros de sanidad que queramos en todas las áreas. Pero lo que no podemos es reproducir el milagro de cómo Jesús es engendrado. Eso no ocurre en ninguna otra cultura, no ocurre en ninguna otra religión, porque cuando se habla del nacimiento de ciertos dioses o semidioses en otras culturas, se hablan de cosas como que son engendrados del sol o engendrados de seres inanimados. O sea, es absolutamente fantasioso. Y para algunos puede ser fantasioso la forma en la que los evangelios narran a Jesús engendrado en María. Pero era algo esperable absolutamente, porque además estaba profetizado de esa manera. Entonces es un evento que es sobrenatural y es único, irrepetible. Milagro realmente del cual no pudieron, es decir, tenían que ser José y María, tenían que ser ellos, con su formación, con su conocimiento, con su origen familiar, con su línea genealógica, con la cultura a la que estaban sometidos y con una mente absolutamente abierta a, al mandato de Dios. Nuevamente la imagen de Nazaret, porque después de que viven un rato en Egipto, recuerdan ustedes el evento de la persecución de Herodes, no regresan directamente a Nazaret, se quedan un rato en Egipto y de Egipto son llamados para que se cumpliese otra profecía más y regresan a Nazaret. Por eso Jesús sería llamado Nazareno, no confundir con la expresión nazareo. Nazareo, recuerden que eran aquellos que no se dejaban cortar el cabello, hacían una promesa, no se cortaban el cabello, eran nazareos. Nazareo es diferente a nazareno. Recordamos entonces las clases sociales de la época, las clases sacerdotales, los saduceos, los fariseos, las clases políticas, los celotes, las élites romanas, las élites que tenían formación griega, pero también había gente pobre. La mayoría de la gente de Jerusalén y la mayoría de la gente que iba al templo de Jerusalén era gente pobre, eran campesinos porque la economía de la región era agrícola y agrícola limitada, porque no estamos hablando de grandes valles verdes en donde podía cultivarse la cantidad de alimentos que ustedes producen en sus países. Estamos hablando de una región semidesértica con unas franjas costeras que permitían cierto nivel de cultivo, pero que además estos campesinos, esta gente que era muy pobre, artesanos, campesinos, constructores, gente sin formación académica, gente sin estructura financiera, además eran sometidos por Roma y sometidos por su propio pueblo, por la élite de su propio pueblo, a través de los impuestos, porque estaba el impuesto del templo, pero también estaban los impuestos locales que cobraba Roma. Y por eso era que se hacían los censos, para poder saber quién estaba vivo y a quién cobraron. Habíamos recordado también que según la tradición de la religión, se nos había enseñado durante mucho tiempo que Jesús nació en el año uno. Y luego ya hemos venido durante el transcurso de estas clases recordando y analizando a la luz de los evangelios cómo Jesús probablemente nació entre los años
7 antes de Cristo y 4 antes de Cristo. Sé que sobra, pero permítanme recordar que cuando hablamos antes de Cristo, está más cerca el número más pequeño, es decir, 4 está más cerca de 1 que 7, de manera que 7 es más lejos y 4 es más cerca. O sea, estamos hablando de que entre los años 4 y 7 antes de Cristo pudo haberse producido el nacimiento de Jesús, lo cual desmarca un poco de la tradición religiosa y de la tradición que más adelante nos impondría el calendario que utilizamos actualmente. Y es la época de Herodes. Y aunque ya lo mencionamos, quiero recordarles que Herodes, eh, tal parece que como lo describen los historiadores, eh, era una persona diabética que probablemente eh, llegó a la insuficiencia renal, que probablemente las infecciones producidas por la diabetes, sobre todo en sus extremidades inferiores, le produjeron una infección generalizada, una sepsis, y le produjo probablemente una gangrena en extremidades inferiores. En las narraciones históricas se habla de que murió teniendo parte de sus tejidos con supuraciones, seguramente infecciosas, malolientes, significa que también tenían ese origen infeccioso. Y pues fue una forma terrible de morir, ¿no? Que además parece que tenía algunas, presentaba convulsiones de manera continua. Hay algunas explicaciones con respecto que intenta dar la ciencia e intentan dar algunas personas con respecto a la estrella, que guía a los sabios hasta el lugar en donde estaba Jesús. Se habla de una conjunción planetaria entre Júpiter y Saturno. Sobre el año 7 antes de Cristo hay un evento de estos en lo que actualmente llamamos la constelación de Piscis y que pudo haber sido interpretada por los sabios como una estrella. Algunas otras personas hablan de un cometa, hablan de una nova que se expresó en aquel momento. También se habla de una concentración entre Marte, Júpiter y Saturno, un evento que astronómicamente puede ser datado hacia el año 6 antes de Cristo. Marte, Júpiter y Saturno juntándose también en la constelación de Piscis. Son dos eventos astronómicos, no astrológicos, son eventos astronómicos que pueden ser rastreados hasta esa época debido a los ciclos planetarios. Entonces ahí tenemos dos eventos que nos pueden ubicar el posible nacimiento de Jesús entre el 6 y el 7 antes de Cristo, esto sin tener una precisión completa. Y ahora con respecto al mes, si fue en diciembre o no, pues tampoco tenemos una precisión y el Evangelio no lo marca de esa manera. Si bien es cierto que el 25 de diciembre es utilizado por muchas culturas como un evento de tipo em, celebraciones de diferente clase, hemos venido aprendiendo como cristianos que para nosotros no es importante en sí mismo la fecha, si es cierto que Jesús nació el 25 de diciembre o no. Eso realmente no nos interesa y es lo de menos, eso no nos complica. Simplemente hemos aprendido que utilizamos esa fecha para poder predicar, para enseñar a la gente que hay un Cristo, que hubo un Cristo, que hay alguien que nació, que murió por nosotros. Y utilizamos la fecha como una fecha para evangelización, para predicar, para enseñar, para mostrarle al mundo de Cristo, sin importarnos que naciera en esta fecha o no naciera en esta fecha específicamente. Pero por la descripción que hacen los textos bíblicos acerca de los pastores, de las actividades que hacían vigilando los rebaños en la noche, se calcula que entre septiembre y sí, entre septiembre y diciembre, son las fechas en las que regularmente los pastores, incluso aún hoy en día, utilizan esos meses para estar al aire libre con sus rebaños, para pastorearlos ahí afuera, porque más adelante vienen épocas de lluvia que son muy fuertes
De manera que no es razonable que hubiese ocurrido en otros meses posteriores. No tenemos, por supuesto, precisión que haya sido en el mes de diciembre, ni el 25 menos, pero tampoco es que nos interese ni nos afecte pues nuestra fe ni en absoluto, para nada. Simplemente es una fecha, insisto, que ya con un contenido cultural, lo que nosotros como cristianos debemos hacer es promover el conocimiento de Cristo a través de cualquier momento, incluso de esa fecha que ya tiene un orden de tipo comercial. La moneda que más se utilizaba en aquella época era el denario, una moneda romana, era una moneda de plata que valía el pago del salario de un jornalero. Yo no sé cuánto vale un día de salario mínimo en su país. Usted hace el cálculo, divide cuánto vale un salario mínimo, lo divide entre los días de trabajo y ese es el valor aproximado que para los judíos de aquella época correspondía a un denario romano. Y las monedas principalmente eran en plata, pero también habían monedas de bronce. Algunas de ellas, como el cuadrante, que lo tienen al lado inferior derecho de su pantalla, los cuadrantes. Y habían otras monedas que llamaban el as, que la encuentran aquí en la parte inferior de la pantalla. Habían diferentes clases de as. Probablemente el que utilizaba la población era el que se llamaba simplemente as, porque había otro as que era el as de oricalco, que era de un material mucho más costoso. Y ahí entonces en imagen encuentran algunas de las monedas que circulaban en aquella época. Por supuesto, habían monedas de un valor más importante, como la que encuentran aquí en la parte superior izquierda de su pantalla, el áureo, que por supuesto estaba elaborado en oro. Habían sestercios, que era una mezcla de materiales de plata y algún contenido de oro, y llegando hasta allá, hasta el último que tenemos, que es el cuadrante, que era la moneda de más baja denominación de aquella época, ¿no? Eran monedas romanas principalmente, algunas tenían un origen sirio, pero esas monedas principalmente eran romanas. En el Evangelio se nos enseña que la viuda pobre entregó dos blancas, es decir, un cuadrante. Cada una de estas monedas que tienen ustedes aquí, digamos que aquí hay dos monedas en este espacio que estoy señalando a la derecha, abajo de su pantalla. Esas dos monedas en sí mismas, las dos formaban un cuadrante. Cada una de ellas era llamada una blanca. Eso para el pasaje en el que Jesús enseña acerca de cómo darle a la iglesia, o de cómo dar, o de cómo ofrendar. Pero por supuesto que los líderes del templo, ¿recuerdan ustedes? Los saduceos, no iban a recibir cuadrantes en el templo, eso no estaba bien visto. De manera que los judíos utilizaban una moneda que se llamaba el siclo, que es esta que tienen allí en pantalla, el siclo tirio. Con esta moneda era que se aceptaba el pago del impuesto del templo, porque ya hemos dicho, las personas no pagaban solamente el impuesto a Roma, sino también pagaban el impuesto del templo. Y al impuesto del templo no se le podía llevar cualquier clase de moneda, se le llevaban monedas como esta, que era el ciclo tirio. ¿Por qué? Porque tenía una alta pureza en plata. Considera que alrededor del 98% de la moneda era pura en plata. Entonces esto le daba cierta estabilidad a la moneda del templo. No es que fuese exclusiva del uso del templo. Durante toda esta época del periodo helenístico y romano se utilizó el ciclotirio. Y se le dice ciclotirio porque esas monedas eran fabricadas en Fenicia, en la ciudad de Fenicia, en Tiro. Y el nombre de la moneda era ciclo, y como la fabricaban en Tiro, en Fenicia, se le llamaba así el ciclotirio. Con una pureza, insistimos, del 98%, pero que no podía descender del 94%. Es decir, había garantía de que era una moneda que realmente era valiosa, que uno podía hacer negocios confiadamente con ese tipo de moneda.
que no perdía valor, como si alguien hoy quiere hacer negocios, probablemente no utilice pesos colombianos, sino utilice dólares, ya que el peso colombiano es muy volátil y está depreciándose constantemente, mientras que el dólar mantiene cierta estabilidad. Asimismo, entonces, en el templo no se recibían otras monedas que no dieran estabilidad o que no dieran garantía de su valor, sino que el templo utilizaba ciclos tirios. El valor, o más bien el peso de un ciclo de una moneda de estas era de alrededor de 14 gramos, ténganlo en cuenta para lo que sigue, alrededor de 14 gramos. Tenía un águila, ustedes la ven allí en el reverso de la moneda, y en la parte frontal de la moneda, en el anverso, regularmente tenía la figura de Heracles. Luego el templo utilizaba monedas que tenían imágenes que eran consideradas paganas, pero era la moneda preferida de los saduceos, de quienes administraban el templo. No solamente circulaban en este tiempo monedas como las que mencionamos, sino que también circulaban, como era un lugar de mucho flujo de personas, también circulaban monedas egipcias, monedas sidonias, es decir, monedas de muchos lugares. Al punto al que quiero llegar es que habían personas expertas en cambio de dinero, como si ustedes llegan hoy a una oficina o agencia donde hacen cambio de divisas y tú puedes llevar pesos colombianos y te dan dólares, o llevas tu moneda y te dan dólares. Bueno, así ocurría. Había una gente que se dedicaba a recibir monedas de las diferentes regiones. Si quieren, para el ejemplo que estamos siguiendo acá, para no perdernos tanto con el concepto, monedas de diferentes países, no es preciso, pero simplemente para el ejemplo, y esas monedas eran cambiadas por los ciclos tirios, porque eran la moneda que se utilizaba en el templo. Es que era necesario hacer el cambio, porque en el templo no te iban a recibir como ofrenda una moneda diferente al ciclo. Entonces se inventaron con que esas otras monedas eran inmundas y por eso no se podían recibir en el templo. Sin embargo, sí podían recibir los ciclos que tenían figuras paganas. Ya sabemos que el problema no eran las figuras, sino que realmente ellos querían que el dinero del templo fuera recaudado con una moneda que realmente tuviera un valor garantizado. Entonces, sí, en la ciudad se utilizaban otras monedas para pagar cualquier cosa. Insistimos, Jerusalén era una ciudad cosmopolita, pero para el templo se utilizaba el ciclo tirio. Y esto nos hace acordar de que cuando a Judas le pagan por la traición que hace en contra de Jesús, le pagan con monedas del templo, es decir, le pagan con ciclos tirio, porque el templo no podía recibir de otra clase de monedas. Entonces, la moneda oficial del templo era el ciclo. Y si dijimos que una moneda de estas pesaba alrededor de 14 gramos, que en Colombia para estas fechas está en alrededor de 4.195 pesos por los 14 gramos, significa que una moneda de estas pesaba alrededor de 50 y costaba cerca de 58.000 pesos colombianos, 59.000 pesos colombianos. Si hablamos de que fueron 30 monedas de plata, estamos hablando de, en promedio, Jesús, la tradición de Jesús, la vida de Jesús costó alrededor de 1.700.000 pesos, es decir, unos $410. Con el cambio de la plata, esto puede variar en algunos momentos, 410, $420 aproximadamente. Ya ustedes hacen la conversión a su moneda local, pero en promedio unos $400 costó traicionar a Jesús. Y las monedas que se utilizaron fueron justamente esas que acabamos de detallar.
Existían otros impuestos también, como el del medio siglo, que era obligatorio para los hombres, varones, adultos, judíos, mayores de 20 años. Y ese dinero se utilizaba para el mantenimiento del templo, para los sacrificios, en general para las actividades del templo y por supuesto para sostener a los saduceos que controlaban el templo, a los saduceos y su corte. Habían otros impuestos. Los impuestos romanos no eran, pues, es decir, era un impuesto, ¿no? Por eso se hacían censos. Por eso el censo de Quirino y por eso tantos otros censos. El censo de Quirino no fue el único, existían muchos otros censos. Pero la idea es que se tenía claro cuántas personas debían pagar impuestos y los impuestos del templo eran una cosa que en lo que Roma no intervenía. Eso era un problema religioso entre los saduceos y el pueblo, es decir, entre el templo y el pueblo, y otra cosa eran los impuestos romanos que tenían que darse sí o sí. Entonces la gente, la mayoría de la gente, pescadores, campesinos, agricultores, artesanos, estaban sometidas a una gran cantidad de impuestos. No solamente los del templo, los religiosos, sino los impuestos que tenían que entregarle a Roma. Hablando ahora saliendo un poco del tema de la moneda, vamos a hablar de los idiomas, de las lenguas. Claro, como ustedes ya ven, Jerusalén era un lugar al que llegaba gente de muchos lugares, habían muchas monedas, tenían muchas monedas, y por supuesto, como llegaba gente de muchos lugares, pues también tenían muchos idiomas o muchas lenguas, las lenguas predominantes, el arameo, el hebreo, el griego, el latín, y había un uso específico para cada una de esas actividades. Entonces, cuando Jesús nace y crece, Jesús en Nazaret, crece en un entorno en donde existían muchas monedas, pero también muchos idiomas. Yo quiero hacer una precisión acá, que es puramente académica. Cuando la escritura habla de lenguas, realmente está hablando de idiomas. La traducción correcta es idiomas. Y no me interesa si genera controversia, pero es que esas expresiones extrañas que ocurren en algunas iglesias no tienen similar dentro de la escritura en, en el Nuevo Testamento. Porque cuando se comienza a predicar y la gente de muchas regiones, de muchos pueblos, escucha hablar a los discípulos, no dice que hablaban en lenguas extrañas como las que se escuchan hoy en muchas congregaciones, sino que hablaban en lenguas, es decir, en idiomas que ellos podían comprender, arameo, hebreo, griego, latín y demás que estuviesen en ese momento. Algunas personas dirán, pero es que en algún pasaje el apóstol Pablo dice de lenguas angelicales, y lo que el apóstol Pablo dice, si yo hablara lenguas humanas o angelicales, y de hecho más adelante dice, pues prefiero no hablar lenguas angelicales que nadie entienda, y habla de la interpretación y todos los demás recursos que ustedes quieran argumentar allí. Lo cierto es que en ningún momento la escritura hace referencia a esas expresiones extrañas que ocurren con supuestos idiomas o lenguas que pertenecen a mundos espirituales. Aquí la escritura siempre hace referencia a idiomas humanos. Luego, entonces, esos idiomas humanos eran en los que estaba inmerso Jesús. Y el arameo era la lengua principal de la región en aquella época. El arameo era la lengua del pueblo en el cercano oriente, porque de allí
bajo el imperio neoasirio, se expandió este idioma, llegó hasta el imperio neobabilónico, llegó hasta el imperio persa, el arameo pasó el tiempo, las barreras del tiempo y pasó las barreras de los imperios. De manera que el arameo termina sobreponiéndose sobre el hebreo, que era la lengua de los judíos, y el arameo fue más importante que el hebreo. Como si en algún momento el inglés se volviera tan importante en nuestros países que la gente dejara de hablar español y comenzara a hablar inglés, por ejemplo, como ha ocurrido en muchos lugares. Allí al norte de México, donde muchas personas hablaban sus propios idiomas y fueron absorbidos por la cultura norteamericana después de la anexión de los territorios y ahora ya no hablan en sus idiomas. La mayoría de las personas no hablan en sus idiomas, sino que probablemente hablan en inglés y ahora con el inglés como idioma oficial de los Estados Unidos, pues se supone que esto debería profundizar. Es algo así. Entonces el arameo desplazó al hebreo y los judíos convirtieron al arameo como su lenguaje, como su idioma cotidiano. Y el hebreo se quedó allá rezagado en, en la religión. Es decir, tanto los fariseos como los saduceos, como los maestros, los escribas, pues ellos conocían, comprendían y es probable que hablaran hebreo, pero la gente del común no lo hacía. Hace tiempo en Colombia, unos 50 años aproximadamente, las misas católicas en Colombia no se daban en español, se daban en latín, por ejemplo, era un idioma litúrgico. Durante la época de Jesús, la gente hablaba arameo y el hebreo, que había sido la lengua de ellos, el idioma de ellos, fue desplazado y quedó relegado a temas puramente religiosos o a temas académicos. No tenía, digamos, otro uso, no tenía un uso popular. Entonces, el arameo, lengua generalizada entre los judíos, pero aún así el arameo tenía diferencias. Comprenderán ustedes que el español que hablamos en Colombia es diferente al español que hablamos en México o al español que hablamos en Argentina y por supuesto bien diferente al español que hablamos en Chile. O sea, hay unas variantes, no solo fonéticas, sino también estructurales en el idioma, aunque parece que fuera un solo idioma, o el español que hablan en España. Entonces se convierte casi que en un dialecto regional. Y Jesús vivió en Galilea principalmente. De manera que por eso insistimos en que Jesús hablaba una lengua que conocemos hoy como el arameo galilaico, es decir, el arameo de Galilea, que tiene unas estructuras fonéticas muy especiales, unas palabras muy especiales que lo diferenciaban de otras clases de arameo. El arameo galilaico era diferente al arameo de Judea, así como el español colombiano es diferente al español chileno. Y ustedes escuchan a una persona hablar en su acento e identifican por el acento a qué país corresponden, más por el acento que por el idioma. Es así como, por ejemplo, en el evento de Pedro, cuando Jesús está en juicio, reconocen a Pedro como alguien que era foráneo por la manera en la que se expresaba. Hablaba en arameo, pero un arameo diferente, era un arameo galilaico. Por eso decimos, el idioma principal que utilizó Jesús fue arameo galilaico. Ahora, Jesús pudo haber hablado cualquier idioma, por supuesto, es Dios, pero en términos terrenales, él utilizaba el arameo galilaico para su comunicación diaria. El hebreo, como decimos, que lo tienen aquí de fondo en pantalla, pues sí, se quedó allá para la religión, para el uso de las escrituras, para la Torá, para los servicios en las sinagogas. Significa entonces que Jesús, que participaba en las sinagogas, que era
fiel cumplidor, asistente asiduo a las sinagogas y que conocía de las escrituras, pues significa que también Jesús conocía del hebreo. No solamente hablaba el arameo galilaico, sino que también conocía del hebreo porque era el idioma que se utilizaba en la religión. Y es evidente que Jesús tuviese conocimiento de hebreo, es decir, que se expresara en esta lengua. El griego también estaba presente en gran parte del pueblo. Ya no estamos hablando específicamente del pueblo judío, sino en general en el pueblo que hacía parte del Imperio Romano. El griego se generalizó, pero no cualquier griego, sino el griego de tipo koiné, que más adelante va a consolidarse. Y también el latín, por supuesto, pero el latín tenía una función administrativa y el latín era una lengua que se utilizaba principalmente por el ejército romano. Habían unas ciudades que tenían alta influencia helenística, como Tiberíades, por ejemplo, que recuerdan ustedes Tiberíades, que recibía gran cantidad de visitantes por la ubicación estratégica que tenía. Y allí se hablaba griego. Y Jesús estuvo en Tiberíades y habló con la gente allá también. Y es probable que hubiese hablado en griego, porque no le entendía a la gente en otro idioma. El pueblo era difícil que le entendiera en arameo galilaico o que le entendiera en hebreo. Probablemente Jesús se expresó también en griego. Y por supuesto, recuerdan ustedes algunos momentos en los que Jesús habla con soldados romanos, por lo menos con un centurión. Es probable que también hubiese utilizado o el griego o el latín en algún momento. Para Jesús era fácil hablar cualquier idioma, pero desde el punto de vista histórico, terrenal, humano, esos fueron los lenguajes que más probablemente Jesús utilizó en sus contextos. Y finalizo dejándoles en las diapositivas estas... a veces la gente se pone muy religiosa, ¿no? Es una particularidad de nuestro día a día. El otro día escuchaba a alguien que decía que no era posible que se reconociera la palabra Jesús como el nombre del Hijo de Dios, sino que tenía que ser Yeshua, porque era el nombre correcto y porque si decíamos Jesús, pues eso no nos estamos refiriendo a otro personaje diferente. Lo cierto es que el nombre de Jesús, pues sí, por supuesto que tiene un origen en el arameo galilaico y sí se pronuncia en algo parecido como Yeshua, y lo estoy pronunciando seguramente mal, porque yo no conozco el acento ni los matices del idioma. Y de allí, pues, se va llevando el nombre a otras lenguas, a otros idiomas, en el hebreo, con una ligera diferencia, con el Yeshua o algo similar, y más adelante también, pues, haciendo la conversión hacia el griego, ese mismo Yeshua o Jesús, en este caso en el griego koiné, el Jesús, de donde viene saliendo, ya convirtiéndose más al latín, la palabra Jesús, que ya se nos parece mucho al español, el Jesús del español. Pero estamos refiriendo, por supuesto, el mismo nombre, solamente que con los matices propios de la dinámica de los lenguajes, de los idiomas a través de los tiempos. Y ahí tienen algunos otros algunas otras formas en las que se pronuncia el nombre de Jesús en estas variantes idiomáticas. Terminamos por hoy. La próxima semana vamos a ver un capítulo bien interesante, que es el cumplimiento de las profecías mesiánicas, y siguiendo el ritmo de este curso, trataremos de no hacer un énfasis puramente evangélico, porque eso ya lo conocen ustedes, los textos de los evangelios ya lo conocen, sino que trataremos de hacer el complemento a partir de lo que nos enseña la historia y de lo que nos enseña incluso el análisis matemático, y vamos a hacer del cumplimiento de las profecías mesiánicas. Un ejercicio bien interesante. Por ahora entonces los dejo y pues muchas bendiciones. ¿Quién está por acá? Está Víctor. Nos despides, por favor, Víctor, con una oración. Permíteme, suspendo la grabación. Señor, te damos gracias, Señor, y rogamos, Padre, que
Tu palabra